nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otro programa de Historia Activa y como todos los días hábiles le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, señor José Luis Orlando. Gracias por esta bienvenida. Estamos nuevamente aquí en este nuevo programa histórico de Historia Activa. Nos pueden llamar al 423-3822 o al 425-7931. Nos mandan mensaje al 156-515-522, que es el celular de Radio Nacional. Nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar, donde mi amiga Rosa Grintal le saca chispas al teclado para estar al día con ustedes. Nos leen en www.netlog.com/historiaactiva. Nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar, etiqueta emisora, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza, que se está escuchando muy bien, así que no tienen excusas. O se hacen amigos nuestros a través de nuestra página de Facebook de Historia Activa. Ya somos 92, vamos por más, gente que sigue participando, nos sigue comentando las notas, las fotos. Sí, agradecemos a todos los que comentan, los que interactuamos en Facebook del modo que se debe interactuar, ¿no? Claro, es que no sea nada más que una cuestión pasiva en el sentido de ver lo que hay, claro, sino comentar, aportar. Así que gracias a todos nuestros amigos por estos aportes. Esto es muy importante en la era de la comunicación, interactuar, sobre todo los que venimos de viejas épocas y lo asumimos como tal, ¿no es cierto? Que las nuevas tecnologías, o las TIC, como se llaman ahora, nos acerquen más como seres humanos, ¿no? Ese es el sentido. Esta interactuación que tenemos con colegas, con gente, es maravillosa, ¿no? Así como ayer el señor de Rosas te llamó y dio una versión importantísima, creo, para la historiografía local sobre la muerte del gauchito Lencina. Esta es la gente que nos enseña historia también en la interactuación. Adultos mayores que, bueno, han vivido más tiempo que nosotros y que también tienen relatos de otros tiempos históricos, ¿no? Que no salen muchas veces en los libros. No. Lo debemos decir, que están en el periodo de reconstrucción. Su historia activa también es una variable de aporte historiográfico. Le mandamos un gran saludo al señor Fernando de Rosas, hijo. Nos hemos intercambiado los mails. Ya le vamos a escribir desde nuestro email oficial para adjuntarle, porque el señor de Rosas no tiene Facebook, así que le vamos a adjuntar la nota que publicamos ayer para que él la sopese y nos dé sus opiniones también. Así es, esto es muy importante y estamos hablando justamente de esta historia regional, ¿no? De los populismos, como vos ayer lo hemos trazado, y bueno, los populismos hemos tenido también esa variante en la región. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hemos ido muy a la mendocina, o muy a la sanjuanina, o muy a la puntana, ¿no? Tal cual. Desde otras épocas hemos sido así. Fíjense que estábamos pensando en esta situación, que siempre hemos sido bastante localistas. Sí. Los cuyanos, ¿sí? Me refiero a los cuyanos así en general. Las variables nacionales van por un lado y bueno, siempre nos ascribimos la variable nacional, pero tenemos esa variable regional, ese toquecito que nos hace ser mendocinos, puntanos o sanjuaninos en todo caso, ¿no? Y esto es muy importante. Esto sucedió en la historia política, así como tuvimos a un asociado y a la Unión Cívica Radical Irigoyenista, o como fue Carlos Washington, se fue separando de a poquito del líder y transitó hacia el antipersonalismo dentro de su partido, y además su hijo también. Y en San Juan también sucede algo muy semejante. En esta época que estamos hablando, los años 10, los años 20, los años 30, está mucho la impronta todavía del caudillismo político, ¿no? Totalmente.
haciendo referencia a los viejos caudillos de esa lucha entre unitarios y federales, que nosotros le llamamos los caudillos de la primera generación, todos aquellos que nacieron en el siglo XVIII, en los 1700, y murieron casi a mediados del siglo XIX. Y después asistimos a los caudillos de la segunda generación, entre ellos el general Vicente Ángel Peñalosa, o el famoso Chacho, y tantos otros, ¿no? Felipe Varela, y tantos otros, pero que dejaron una impronta en la naciente, la formación de los partidos políticos de finales del siglo XIX, y la impronta la dejaron hasta el siglo XX, ¿sí? Y bueno, Lencina y los Cantoni, que es digamos, el objeto del tratamiento del programa de hoy, a cargo tuyo, ¿no? Nos va a dar esta variable importantísima que hemos tenido en la región cuyana. Así es, porque hoy vamos a hablar del líder del cantonismo o del bloquismo, más conocido como el Partido Bloquista, de San Juan, el doctor Federico Cantoni, que también era parte de un clan, una familia de políticos. Estaban él, su hermano Aldo y su hermano menor Helio. Eran 3 hermanos Cantoni, dedicados de lleno y apasionadamente a la política. Federico Cantoni nació en San Juan en el año 1890 y murió allí mismo en el año 1956, a los 66 años de edad. Era médico y desde muy joven se dedicó a la política, y en 1919 en la provincia de San Juan se produce la primera división del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, y es allí donde Cantoni y sus huestes fundan la Unión Cívica Radical Bloquista, que tiene se concentra o tiene el mismo tinte ideológico que el irigoyenismo. Sin embargo, después vamos a ver que, al igual que Lencinas en Mendoza, se separó del tronco irigoyenista con el tiempo, ¿verdad? Esto pasa en 1919. Comienzan sus primeras lides en la política, y en 1921 propician la candidatura del doctor Amable Jones como gobernador de San Juan. ¿Por qué este dato? Porque es el primer candidato bloquista. No se presenta a Cantoni, sino a un correligionario, el doctor Jones. Sin embargo, ¿qué pasa? A los pocos meses ya Cantoni le está pidiendo a Irigoyen la intervención para San Juan. Y como Jones se ha convertido en su enemigo, se comienza un fuerte enfrentamiento. Y pasa lo que está pasando en esos años en todo Cuyo. Otro asesinato político. En este caso el del propio gobernador de San Juan, Amable Jones, que es asesinado en un camino carretero en San Juan. Inmediatamente Federico Cantoni es detenido a sabiendas de su público enfrentamiento con el gobernador. Es procesado, preso y procesado, de cuyo proceso sale indemne. Sin embargo, toda la gente decía, el ideólogo político de este asesinato fue el doctor Cantoni. Lo señalaban, y es más, cuando murió Amable Jones, Cantoni se salvó de ser linchado por la turba sanjuanina en la ciudad de San Juan. Vos sabés que para que lo entendamos y lo entienda la audiencia, la situación política de San Juan siempre fue altamente inestable, ¿sí? Y muy sangrienta. Muy sangrienta. Allá en el siglo XIX, en los 1800, cuando mataron a Antonino Bernstein, mandó el interventor federal y también lo mataron. Sí. Por esta época que estamos viendo, de gente que ha vivido por esa. Alguna vez escuché un relato. Usted se imagina la película Los Intocables, esa Sí. gente que aparece en esos vehículos Ford, ¿no es cierto? Se baja con esas ametralladoras cargador redondo. El tambor redondo. El tambor redondo que tenía una oxigenación de agua, y tiraban a cualquiera. Así era, más o menos era la Chicago cuyana, le llamamos nosotros. A la provincia de San Juan. A la provincia de San Juan. Era altamente inestable políticamente. Y vamos a ver que no fue esta la primera vez que Cantoni fue herido, pero muy seriamente herido. Después fue electo gobernador, el propio Federico Cantoni, en 1923 y en 1931. Tuvo 2 periodos de gobernación. Este de 1931 terminó abruptamente con un golpe de Estado en San Juan en el año 1934, del cual Cantoni salió gravemente herido y le costó meses recuperarse.
volvemos a la violencia en estos territorios cuyanos. Su hermano Aldo fue gobernador en el año 1926. Pero acá vamos concretamente a la obra de gobierno de Cantoni, que es muy interesante y fue mucho más fecunda que la de Carlos Washington Lencina, porque tuvo más tiempo quizás. Pero Cantoni dictó leyes sociales de avanzada, reformó la Constitución provincial y le otorgó el sufragio universal a la mujer. Eso fue una avanzada de los sanjuaninos que nadie se los puede quitar. En 1928 las mujeres votaron por primera vez en San Juan y a nivel nacional lo hicieron en 1951. Claro, y vos fíjate que Sarmiento, siendo gobernador de San Juan, le permite a la mujer votar en las elecciones municipales, así que los sanjuaninos ya venían con esto de cumplir el voto femenino, son los adalides de esta. Son los adalides de esto, y como es como decía un autor, son una expresión desmelenada del progreso los sanjuaninos, ¿no? ¿Por qué desmelenada? Porque matan gobernadores, linchan gobernadores, pero a la vez otorgan el voto a la mujer, le dan la jornada laboral a los obreros, distribuyen mejor la riqueza, como hicieron los Cantoni, crearon fuentes de trabajo. Fue el primer gobernador en toda la Argentina, Federico Cantoni, que realizó el primer plan de vivienda para obreros. Se ejecutó el primer plan de vivienda antes que Irigoyen, antes que el radicalismo a nivel nacional. Fue también, antes que los conservadores mendocinos, el primero que realizó la primera red caminera asfaltada, seria y controlada por el Estado en todo el territorio de la provincia de San Juan. Como vemos, era un gobernador progresista, adelantado, vanguardista. Después de su derrocamiento en 1934, Cantoni fue silenciado, estuvo algunos periodos como senador, pero renunció. Recordemos que en la década del 30 el conservadurismo tenía la hegemonía en todo el país y fue duramente atacado, amenazado en el Congreso. Y digamos que su proyección política hacia el futuro se reanuda recién en 1946, cuando accede al gobierno el entonces coronel Juan Domingo Perón. Cantoni y sus huestes se adhieren fervorosamente a esta nueva corriente política que es el peronismo. No solo se adhieren, se insertan en el peronismo. Y Federico Cantoni fue nombrado por Juan Domingo Perón el primer embajador argentino en la Unión Soviética. Otro dato histórico, ejercicio de la diplomacia que ejerció, por decirlo, valga la redundancia, hasta la caída del peronismo. Su hijo, Leopoldo Bravo, también fue embajador argentino ante la Unión Soviética, siguiendo la tradición de su padre. Así que Federico Cantoni, digamos, tuvo una proyección mejor que Lencina. ¿Por qué? Porque sobrevivió a todos los atentados, golpes, refriegas, y eso le permitió continuar su carrera política dentro del peronismo y terminarla honrosamente como embajador ante la Unión Soviética, cosa que no pudo hacer Lencina simplemente porque fue asesinado en 1929. Sus hermanos, los hermanos de Lencina, José Néstor y Rafael, continuaron con el lencinismo, pero también se plegaron al peronismo sin tanta resonancia e importancia como Cantoni. ¿Y vos fuiste compañero de quién? Me contabas. Yo fui compañero en el Liceo Militar del doctor Federico Bravo. Federico Bravo era hijo de don Leopoldo Bravo y nieto de Federico Cantoni, y siempre me contó anécdotas acerca de su abuelo famoso en San Juan. Hoy es diputado nacional por la provincia de San Juan, por lo tanto la familia continúa con la tradición política y siguen siendo, por lo que yo conocí, los mismos apasionados de siempre. Pero muy bien, La tradición no se pierde. La tradición y la herencia familiar no se pierde. Bueno, ya estamos llegando al último minuto de Historia Activa. Agradecemos a nuestras amigas ahí de Buenos Aires, Leti Cosca, que se comunica con nosotros e interactúa. Bueno, hemos llegado al final de nuestra Historia Activa. Continúa el boletín informativo y luego sigue Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.